esta mañana colocamos tu palabra en tus manos. Es el alimento para tu pueblo. Es el día del Señor. Rogamos e imploramos para que estos días podamos reunirnos cara a cara con nuestros hermanos, podamos disfrutar de tu día, con tu cena y en coinonía con nuestros hermanos. Pero el día de hoy te damos gracias por este medio virtual, porque podemos disfrutar de tu palabra, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir el favor en esta mañana de que nos dirijamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bueno, hermanos, les recuerdo el título. Buenos días, primero que todo, para los que se han conectado últimamente, sino para mis hermanos y también para los que nos acompañan hoy, que no pertenecen a la iglesia, sino que son invitados, porque sabemos que hoy es un sermón evangelístico. Entonces, hermanos, el texto acabamos de leer indica un título: Dos hombres y dos destinos. Pudimos observar a dónde fue el rico, a dónde fue Lázaro. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a estudiar porque nos dice muy poco, o toca de pronto ponerle el sentido a la palabra para comprender lo que nuestro Señor Jesucristo quería dar a entender en ese momento al pueblo judío y lo que quiere hablar a nosotros hoy en día. Entonces, el retrato, el relato habla de dos hombres y habla de una diferencia social, amigo, hermano. Habla de un rico y habla de un menesteroso, cero, en nuestra época, un habitante de la calle.
Se llamaba Lázaro. Tenga en cuenta ese nombre, Lázaro. Y se ve una fuerte crisis social, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo había una fuerte crisis social, había una diferencia de clases. El parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Yo le voy a explicar cómo era la vida de un rico en aquella época. La vida de un rico era de alardear de su riqueza. Y aparte de alardear, de demostrar, también era de disfrutar de esa riqueza. Los historiadores romanos hablaban de que para mantener una casa se necesitaban 11 esclavos, pero una persona rica en aquella época gustaba alardear de su riqueza. Y la vida de un rico en la época de nuestro Señor Jesucristo era de que en las mañanas recibía las visitas, de que en la tarde se dedicaba al ocio, al cuidado del cuerpo, a la vanidad, a los baños, al sauna, masaje, para relajarse del estrés de todo el día, y en horas de la noche, el banquete para sus invitados. Esa era la vida de alardear y de disfrutar. Todo lo contrario con lo que podemos observar en la vida de Lázaro, en el cual estaba desamparado, enfermo y hambriento. Vemos dos realidades, dos hombres, dos vidas totalmente distintas. Si usted lo observa, es una realidad que se ve hoy en día. Y a pesar de lo que observamos en la pandemia, eh, es una cruda realidad que se ve en nuestra era actual. Hace poco estaba con mi esposa dando una vuelta por aquí cerca al barrio y pasamos por un humedal, por donde usted diría no es digno vivir. Y observábamos cambuches, eh, casas, lotes al pie de una laguna, al pie del río Bogotá, donde solo los que vivimos cerca del río Bogotá podemos darnos de cuenta de ese olor nauseabundo, de ese frío en las mañanas y de unas condiciones insalubres. Usted diría, no es digno una vivienda ahí, pero ahí observábamos personas intentando sobrevivir porque eso fue lo que pudimos darnos de cuenta en esta pandemia. Entonces no estamos muy lejanos a lo que se estaba viviendo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da una vuelta por la 93, observa la fantasía, el lujo, eh, el alarde de la riqueza, pero si usted se va de pronto a Ciudad Bolívar, a Potosí, al barrio Jerusalén o donde yo pasé aquí en el barrio San Nicolás de Soacha, usted dice, oh Dios mío, gracias porque tengo un techo digno y alimentos, servicios básicos y demás. Por eso estamos agradecidos, pero sabemos que esa es la realidad de nuestros días. Entonces, hermano, como observamos estos dos hombres, yo quiero que vayamos un poco más allá, que observemos lo que representaba este hombre rico, lo que representaba Lázaro. Entonces le voy a invitar a que hagamos este estudio y reflexionemos y concluyamos en qué situación estamos, en dónde estamos parados hoy en día, en esta mañana. Primero, observamos un hombre rico. Dice la palabra en Lucas que era un hombre que se vestía de púrpura. Si usted ha estudiado la palabra en la antigüedad, o si le gusta la historia, en la antigüedad solo había una clase que se vestía de púrpura, los reyes, los oligarcas, los cortesanos, la gente importante de los países, de los reinos, de los imperios. Y observamos
que este rico representa en la época de nuestro Señor Jesucristo, aclaro, esta clase que se llamaba los saduceos. Saduceo significa Sadoc, que se hacían llamar los justos. Ellos eran justos. Ellos eran justos. Entonces, ¿quiénes lo conformaban? Conformaban el sumo sacerdote, el hombre más importante en el antiguo reino de Judea. Me regalan un segundo, por favor, que me dicen que que no se escucha bien, que se escucha entrecortado. Cierra. La tecnología. Por eso oramos al Señor para que el año entrante podamos estar congregándonos como lo hacíamos habitualmente antes del tiempo de la pandemia. Pero por ahora damos gloria a Dios por este medio que ha sido de bendición para con nosotros. Entonces, retomando, los saduceos eran representados, o sea, quienes conformaban los saduceos, el sumo sacerdote, que era la autoridad más importante para los judíos en aquella época, porque también que estaba el Imperio Romano, pero el Imperio Romano, con tal que le pagaran sus impuestos, no se metía en lo que decidían los saduceos y las demás sectas en el pueblo de Judea. También Herodes, si a ellos les pagaban los impuestos, les dejaban vivir tranquilamente. Si usted ha leído, por lo menos en el templo, los saduceos tenían total control y autoridad. Tenían poder, tenían autoridad y los romanos y los herodianos estaban de acuerdo. ¿Quién más conformaba a los saduceos? Sacerdotes o la aristocracia sacerdotal, familias sacerdotales importantes y también el templo. El templo estaba a cargo de ellos, de esta clase. Y tenemos que tener en cuenta que el templo siempre significó para el judío la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Allí se reunían a celebrar las fiestas que el Señor les había estipulado. Pero hermanos, si observamos, ellos tenían ciertas creencias y el Señor Jesucristo siempre discutió, peleó, fue en contra de lo que ellos representaban, porque estaban errados. Y me gustaría leer en este momento el siguiente texto. Nos vamos a dirigir a Marcos capítulo 12, verso 18 al 27. Y ahí podemos observar quiénes eran los saduceos y qué opinaba el Señor Jesucristo de los saduceos. Marcos 12, 18 al 27. Dice así. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejar esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia.
y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿cuál de ellos será ella? ¿De cuál de ellos será ella mujer? Qué pena. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras del poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Los saduceos tenían la Torá o el Pentateuco como libro base, pero hacían una mala interpretación, hermanos. Entonces, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles y rechazaban el gobierno del Mesías, de Cristo. ¿Por qué rechazaban su gobierno? Porque ellos tenían su propio gobierno. ¿Se nos parece hoy en día algún tipo de personas que son ingobernables, que cuando escuchan el evangelio quieren taparse los oídos, que no están de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo dejó en la palabra? Yo conozco a muchas personas así, que no creen en Dios, no aceptan su gobierno, no aceptan lo que la palabra les enseña, rechazan la ley, rechazan los mandamientos y rechazan todo lo que tenga que ver con lo que Cristo predicó y el evangelio de la salvación. Estos eran los saduceos, hermanos, amigos, una secta, como dirían hoy en día, un partido político ingobernable, que como estaban en un lugar de confort, como tenían poder, riqueza y también participaban en la formación de las leyes, no querían aceptar lo que el Señor Jesucristo decía. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo confrontándoles. Aquí vemos al Señor Jesucristo hablando de temas muy importantes, de temas como la inmortalidad del alma, temas como la resurrección de los muertos y de que algunos resucitarán para condenación eterna, y que hay que preocuparse por aquello, y que otros resucitarán para vida eterna. Y si usted observó lo que leímos en Lázaro y el rico, observamos que se habla de la resurrección, de la inmortalidad del alma. Y así como los saduceos no creían, porque ángel significa mensajero de Dios, no creían que Cristo, aparte de ser el mensajero de Dios, era el Hijo de Dios. Rechazaban su gobierno. Y hoy en día observamos un mundo de decadencia, un mundo el cual no quiere aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el mensajero de Dios y que Cristo es el Rey que algún día juzgará y condenará tanto a vivos como a muertos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Se acuerda cuando leímos el escrito de Lázaro? Habla de que Abraham pertenecía a un grupo y de que el rico, tenía o pertenecía a otro grupo. Prosigamos porque el tiempo nos apremia. También se decía de este rico que vestía de lino, y el lino era la vestimenta en la época de Moisés de un grupo, de los sacerdotes. Para la época de nuestro Señor Jesucristo, esto había cambiado bastante.
Y el sacerdocio para la época de nuestro Señor Jesucristo se conformaba por los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Ellos sí creían en la resurrección. Según Daniel 12:2, decían que los mártires, los que sufrían por la causa, serían resucitados para ser premiados y que los apóstatas serían resucitados para castigo y para confusión. Y creían en el Pentateuco y en los profetas. Pero estos señores, que significan los santos, acuérdense que los saduceos se hacían llamar los justos, los fariseos se hacían llamar los santos. Entonces, por la palabra, ellos, parte de lo que estaba en el Pentateuco y en los profetas, tenían 613 reglas para un mejor cumplimiento de la ley. Pero con estas 613 reglas y requisitos, prácticamente hacían imposible el cumplimiento y la obediencia a la palabra. Colocaban cargas muy fuertes para con el pueblo. El pueblo sufría. Además de que, según lo que el Señor Jesucristo habla de ellos, tenían ciertas falencias y quiero que las observemos. ¿Cuáles? Dice en Lucas 16:14 lo siguiente. Lucas 16:14. Y oían, ¿quiénes? Los fariseos. Todas estas cosas. Los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. La versión Peshita, que es una versión del arameo que se hablaba en la época de nuestro, que fue el idioma que trajeron los Hermano hebreos. Alejandro. Sí, sí, señor. Hermano Alejandro, cerraste también el micrófono. Escribas, maestros de la ley, y les estaba hablando de la versión Peshita. En la versión Peshita dice, que por cierto se la recomiendo, es excelente, me fascina. Dice que eran amantes del dinero, les fascinaba el dinero, ponían por encima sus deleites antes que la palabra del Señor, pero como tenían apariencia de piedad, todo lo disfrazaban. Entonces, para tener un concepto más claro de lo que nuestro Señor Jesucristo opinaba de ellos, vamos a leer Mateo 23, verso 25 al 33. Mateo 23, del 25 al 33 dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, limpia lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera. Hay de vosotros, escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, a la verdad se muestran hermosos y de toda inmundicia.
también vosotros a la verdad traéis justos a los hombres. Hermano, no te escucha bien, está distorsionado, Alejandro. Qué pena con ustedes, pero se me sale de las manos. Bueno, hermanos, entonces sigamos. Me acomodo por acá. Nos tocó así, hermanos. Y vamos en el verso 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad de la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estos eran los escribas y los fariseos, hermanos. Mejor dicho, tenían apariencia de santos, pero negaban la eficacia de lo mismo. Y, amigo, hermano, la pregunta hoy en día que tienes en el corazón, ¿qué amas más? ¿Amas más el dinero, los placeres de este mundo? ¿Eres como aquella semilla que cayó entre los espinos, que creció un poco, pero el amor, los afanes, ese amor por el mundo, los afanes de este mundo y demás, no permitieron que esa semilla creciera? Y hermanos, estos dos grupos conformaban algo muy importante en la época de nuestro Señor Jesucristo. Conformaban como hoy en día la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín, de pronto he escuchado ese término, que era el grupo gobernante, élite del pueblo judío. Sabíamos que había un Herodes que gobernaba, después sus hijos gobernaron, y después un cónsul, procónsul romano, Poncio Pilato, gobernó Judea. Pero los que tenían decisión sobre temas religiosos y civiles en la nación judía eran los del Sanedrín. Pero usted tiene que tener en cuenta algo. Ellos eran enemigos aférrimos de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, si el rico representaba a los saduceos y a los fariseos, el rico era enemigo de Cristo. Porque en su riqueza se creía justo. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra nos enseña en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Y como los fariseos, que tenían apariencia de piedad, de santos, pero negaban la eficacia de la misma. ¿Acaso seremos nosotros así? ¿Acaso tenemos apariencia de piedad, pero por dentro estamos como un sepulcro? ¿Usted se imagina un sepulcro por dentro? Si usted ha ido a un cementerio, puede observar que por fuera se ve bien, excelente, no tiene necesidad de todo. Tú podrás decir, no tengo necesidad de nada, pero por dentro puede que no sea lo mismo, que haya necesidad y que haya carencia de algo que más adelante estaremos observando. Les iba diciendo, el Sanedrín era enemigo aférrimo del Señor Jesucristo. No aceptaban su gobierno, no aceptaban su predicación, iban en contra de lo que él predicaba. Siempre le ponían trampas, como en este relato que leímos de los saduceos, como el tributo al César. Y siempre buscaban cómo acusarle. Le acusaban cuando hacía milagros, le acusaban cuando resucitaba a los muertos, le acusaban cuando le daba vista a los ciegos. Iban en contra de todo, poniendo por encima leyes antes que la misericordia de Dios mismo. ¿Se acuerdan del ciego en el Evangelio de Juan? No les importaba el milagro de un ciego
que estaba así desde su nacimiento. Lo que les importaba era que el ciego negara que ese hombre era profeta, era un hombre enviado por Dios, era un hombre el cual hacía cosas que nadie había hecho antes. Pero para concluir este tema del hombre rico, ¿cuál era la opinión de nuestro Señor Jesucristo? La opinión de nuestro Señor Jesucristo era la siguiente. Según Mateo 16:6, Mateo 16:6, Cristo afirmaba lo siguiente de ellos. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el verso 12 dice lo siguiente. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de lo que ellos enseñaban, porque su justicia era falsa y porque su santidad era falsa. ¿Qué más opinaba el Señor Jesucristo? Bueno, en este caso, el profeta Juan. En Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Y Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora usted entiende por qué el rico fue a parar al infierno. Porque el rico representaba dos clases políticas, sociales, dos sectas, que aparentemente, como dice en Proverbios, hay caminos para el hombre que parecen caminos de vida, pero su fin es la muerte. Este fue el fin de ellos. Algo muy importante, él les dice generación de víboras. En la versión Peshita no dice generación de víboras, dice camada de víboras, porque el padre de ellos era Satanás. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo les dijo, vuestro padre no es Abraham, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Él les decía, vuestro padre es Satanás, porque ustedes me quieren asesinar, porque vuestro padre ha sido homicida desde el comienzo. Pero lo importante es que en la Peshita le dice camada de víboras. Y quiero enfatizar en esto. Una serpiente adulta sabe qué veneno necesita para matar a su presa. Inyecta lo necesario. Pero un pichón de serpiente no mide eso porque no ha aprendido. Un pichón de serpiente puede descargar todo el veneno en su presa para matar. Y esto era lo que hacían estas dos clases sociales. Inyectaban todo este veneno. ¿En quiénes? En los que gobernaban. ¿Y a quiénes gobernaban? A la nación judía. Tenían autoridad. Y la pregunta es esta. Si estos eran los gobernantes, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba desamparado. Según Mateo 9:35 y 36, dice que el Señor Jesucristo contempló las muchedumbres, las multitudes, desamparadas, desahuciadas. ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen pastor. Así estaba el pueblo. Así era nuestra condición. Para los que somos creyentes, para los que hemos creído que Cristo es nuestro pastor. ¿O no era así nuestra condición, hermanos? Y no es su condición, amigo. No se ha sentido desamparado, desahuciado. Pero dice que el Señor tuvo misericordia. ¿Cuál era la otra condición? Según Marcos 6:34, que es paralelo con Mateo 9:35 y 36, habla de que estaban dispersos. Ustedes saben que cuando un rebaño de ovejas no tiene pastor, se dispersa y es presa fácil de doctrinas, o en este caso, de depredadores. Y hambrientos. Si usted lee Juan 6, capítulo 14 al 15, capítulo 6, verso 14 y 15, habla de que Jesús dio alimento a la multitud en Galilea. Pero cuando dio alimento a la multitud, el pueblo lo quería tomar para hacerlo rey y decían, este verdaderamente es profeta. Este vino a cumplir, este es Mesías, porque Mesías era rey, el rey prometido.
Y un rey tenía que suplir las necesidades de una nación. Cualquier parecido con esta realidad política de hoy en día es cualquier coincidencia. Pero en aquella época era tanta el hambre, tanta la desigualdad, que lo que hacía Cristo marcaba la diferencia. Mejor dicho, para que tengamos un preámbulo de todo, lo que representaba el rico, estas dos clases sociales, estaban ciegas. Y estos guías ciegos estaban guiando a un pueblo que estaba ciego. ¿Pero por qué un pueblo ciego? Vamos a ir a la contraparte. Hermano Armando, ¿cuánto tiempo me queda? Hermano, Sí, señor. Vamos a ir a Lázaro, el menesteroso, el pobre, el pordiosero. ¿Sabía usted que Lázaro significa ayuda de Dios? ¿Sabía usted que se deriva del nombre Eliezer, que significa Dios es mi ayuda? Sí, Lázaro necesitaba ser ayudado por Dios. Pero ¿cómo podía ser ayudado? ¿O por qué tenía que ser ayudado? ¿Porque estaba desamparado? Sí, Lázaro estaba desamparado, disperso, como oveja que no tenía pastor. Primero. Segundo, necesitaba ser ayudado por Dios, por su pecado. Porque si usted lee Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lázaro no era mejor que el rico, ni el rico era mejor que Lázaro. Pero el rico confió en sus riquezas, en su justicia y en su santidad, supuesta santidad. Yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no creo en Él, y así como estoy bien. Gran error, dura realidad en la eternidad. Lázaro, en cambio, sabía que la paga del pecado era la muerte y por eso necesitaba ser ayudado. También estaba hambriento. Aunque veía lo que el rico tenía, estaba hambriento, no podía alimentarse. Pero Dios fue su ayuda y será su ayuda. Y es su ayuda. Amén. ¿Por qué? Dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Y cuando habla de Abraham, Cristo no lo mencionaba por casualidad. Cristo lo mencionaba por algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice, ahora bien, esto lo dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, tengan en cuenta eso, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, porque de la simiente de Abraham viene Cristo. Si usted lee las genealogías de Cristo, lo lleva a David. Y si lo sigue leyendo hacia atrás, lo lleva a Abraham en el Evangelio de Mateo. Ahí lo lleva. Y mejor dicho, si menciona a Abraham, era porque el seno de Abraham representaba esa promesa de Cristo, de que Cristo sería su consuelo, su ayuda, de que Cristo era el Hijo de Dios, que había dejado su eternidad para venir a esta tierra y ser la ayuda de Lázaro. Dice así en el mismo capítulo, en Gálatas. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero fe, el padre de la fe, Abraham. Pero fe en Cristo. ¿Y por qué? Porque hay que tener fe en Cristo. Observamos el rico en que creyó. ¿Y cuál fue su final? ¿A dónde deparó? ¿A dónde fue su destino final? Ahora vamos a observar
¿Por qué debemos? ¿Por qué es necesario que nuestra esperanza, nuestra ayuda sea Cristo? Porque según Lucas 4:18, Lucas 4:18, afirma lo siguiente, con lo que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, perdón, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es Cristo. Así comenzó su ministerio, dando a conocer y a entender el por qué depositar toda mi esperanza en Él. Primero, porque Cristo es el buen pastor. Lázaro estaba desamparado. ¿Tú estás desamparado? Es la pregunta en esta mañana. ¿Te sientes desamparado? Hermano, no se preocupe. Amigo, deposite su esperanza en Cristo. Así como lo hizo Lázaro. Depositó su esperanza. Pidió misericordia. Y la gracia del Señor le salvó. Porque Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la dio. Si usted lee más adelante el Evangelio de Juan, Él pagó con sangre por cada vida que le pertenecía a Él. Leamos Juan, capítulo 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vino del cielo, descendió del cielo, nació en un humilde pesebre, creció conforme a la ley, vivió bajo la ley, en obediencia y en perfección. Se hizo hombre, adulto, cumpliendo la voluntad del Señor, murió en un madero, porque su vida dio por sus ovejas. Puedo decir, y sé que varios hermanos se sienten identificados con esto, que el Señor Jesucristo es el buen pastor y que nada nos faltará. Que si en este mundo tenemos un poco de aflicción, no importa. Él dijo, pero confiad, yo he vencido. Habrán dificultades, pero como buen pastor, sigue dándonos esa vida agradable, esa armonía, esa paz, esa tranquilidad, ese fácil yugo llevadero, eso de venid y descansad en mí, venid los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, se cumple en él. Nos sentimos saciados, satisfechos, porque todavía nos sentimos pastoreados por él. ¿Qué más? Porque él es quien perdona y salva mi vida. Hablábamos de que Lázaro también tenía una condición pecaminosa. Pero Juan 3:17 habla de que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Amén. Viene a condenar a aquellos que le rechazan, dice en los versos más adelante. Porque usted tiene que tener en cuenta que toda la ira de Dios cayó en él, en la cruz del Calvario.
ahí cayó toda la ira de Dios en él. Y al caer en él, ya no va a caer sobre sus ovejas, sobre sus hijos, sobre los cuales el Padre le dio. Y usted tiene que tener en cuenta algo, amigo, hermano. En el mundo seguirá cayendo la ira de Dios. Y está cayendo. Este año de pandemia, crisis social, crisis en las leyes, desorden social. Y observamos la ira de Dios en todo su fulgor. Pero para los hijos de Dios no caerá esa ira, porque esa ira ya cayó sobre Cristo y Cristo no va a permitir que esto caiga sobre su pueblo e iglesia. ¿Por qué depositar mi esperanza, confianza en Cristo? Porque hablábamos de que Lázaro estaba hambriento. Y usted tiene que entender que Cristo es el pan de vida. Y con esto concluyo. Con Juan 6, 35 al 40. Juan 6, 35 al 40 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y al que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Leamos hasta ahí. Lázaro pasó a la eternidad. Pero cuando Cristo hablaba de que no tendría hambre jamás, ni sed jamás, no hablaba de esta tierra. A la mujer samaritana le habló del agua de vida. Y ella quería esa agua física, pero él no le hablaba de agua física. Él hablaba de algo eterno. Y usted puede mirar y concluir que Lázaro fue a la eternidad, al seno de Abraham, a un lugar de descanso, gozo, un lugar donde los mártires iban a ser premiados. Pero usted observa un rico que confió en otras cosas y su destino fue de confusión y de tormento. La conclusión precisa, concisa es: ¿dónde está tu esperanza puesta? ¿Te sientes identificado con este rico? ¿O te sientes identificado con Lázaro? Señor, Gracias, hermano Alejandro. amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, en esta mañana te damos gracias por el sermón, por tu infinita misericordia y gracia. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas. Y te pedimos, oh glorioso Espíritu Santo, tú que sigues llevando el ministerio de Cristo, continuando el ministerio de Cristo en esta tierra, que te reveles a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano.